Buenos días. En esta segunda semana de clase vamos a continuar con el desarrollo de la primera parte del programa. Habíamos avanzado la semana pasada en el desarrollo de algunos conceptos introductorios acerca de lo que es el pensamiento sistémico, el enfoque sistémico, proveyendo o planteando algunos de los conceptos que vamos a utilizar a lo largo del curso. Vamos a continuar esta segunda semana completando, digamos, esta primera parte introductoria. No implica con esto que vayamos a agotar todos los temas que deberán de algún modo desarrollarse, pero bueno, por una cuestión de compaginación del programa para el desarrollo de la asignatura a lo largo de estas semanas, este es el formato que me pareció como más razonable. De modo tal que en este nuevo video, esta nueva semana, vamos a avanzar en el desarrollo de este punto en particular. Bien, hay muchas maneras de definir qué es el pensamiento sistémico, cuál es el alcance del pensamiento sistémico, y todas la verdad que se parecen bastante, como ocurre con la definición muchas veces de conceptos que tienen un carácter polisémico, ¿no? Pero a mí me gustaría enfatizar, digamos, algunas ideas fuerzas que están detrás de esta perspectiva desde mi punto de vista. Bien, podemos decir entonces que en términos generales el enfoque sistémico es una manera de interpretar la realidad. Es una cierta perspectiva a partir de la cual uno observa y reconoce el mundo, ¿no? Que hace centro, foco en el análisis de la relación que hay entre los elementos que componen esa realidad, ¿no? Hay un esfuerzo, podría decir, organizado y metodológico que tiene como finalidad tratar de identificar no solamente una enorme variedad de factores o de elementos constitutivos de esa realidad, sino también un esfuerzo por tratar de entender la manera en la cual esos elementos se relacionan entre sí, aplicando una serie de herramientas, metodologías que han sido tomadas en algunos casos de algunas disciplinas particulares y en otras han sido desarrolladas específicamente en este campo de trabajo interdisciplinario, utilizando un lenguaje que se ha ido también elaborando a lo largo de las décadas y que ha permitido construir, digamos, una serie de conceptos y utilizar, digamos, una serie de términos que describen bastante bien lo que se está buscando y que tiene como finalidad, podríamos decir, estudiar el todo sin dejar de lado las partes, ¿no? Esta es una dicotomía mencionada ya en alguno de los videos anteriores que caracteriza al pensamiento sistémico. Esto queda muy bien reflejado en el abordaje que realiza Mario Bunge cuando él plantea, digamos, una disquisición, un análisis acerca de lo que implica el holismo como una manera de entender el todo, sin detenerse o sin hacer un esfuerzo quizás de comprensión sobre los componentes de ese todo y la manera en la cual esos componentes interactúan entre sí. Y por otro lado, el individualismo, que tiene una perspectiva muy centrada en los componentes de ese conjunto, sin tampoco avanzar en comprender cómo los contextos o el contexto y la estructura de ese conjunto puede condicionar y puede incidir, digamos, en los grados de libertad que tienen los elementos constitutivos, particularmente los individuos. Bueno, el pensamiento sistémico intenta, digamos, suturar esa diferencia, intenta establecer un puente, un vínculo, haciendo este esfuerzo de estudiar el todo a partir de la comprensión de las partes y entender el funcionamiento de las partes en relación con el todo. Un elemento central en el pensamiento sistémico está referido a lo que se denominan modelos mentales, algo sobre lo cual nosotros vamos a tratar de detenernos un poquito porque hay un aspecto muy relevante que tienen los modelos mentales y es que básicamente definen la manera en la cual nosotros interpretamos el mundo y la realidad que nos rodea, ¿no? De modo tal que el o los modelos mentales que nosotros construimos y a los que suscribimos, muchas veces de manera inconsciente, posiblemente la mayoría de las veces de manera inconsciente, tal vez pocas veces somos conscientes de las características y el perfil que tiene el modelo mental que usamos para tomar decisiones, a veces desde las más triviales y las más cotidianas y rutinarias hasta decisiones mucho más importantes que inciden de una manera directa en nuestra vida y eventualmente
en la vida de quienes comparten, digamos, ese espacio con nosotros, es realmente fundamental, ¿no? De modo tal que nosotros vamos a tratar de detenernos un poquito en hacer una reflexión acerca de algunas características que tienen los modelos mentales. Uno podría decir en ese sentido que los humanos, como especie, somos bastante buenos. Hemos desarrollado una cierta habilidad para adecuar, ajustar las acciones, a veces enmarcadas en esto que se denomina estrategia, en función de los resultados que obtenemos. Fíjense en esta imagen que ustedes pueden observar allí. Hay una serie de acciones enmarcadas dentro de esta estrategia que generan unos resultados. A veces esos resultados son los buscados, ¿no? Entonces podremos decir que hemos alcanzado la finalidad que estamos persiguiendo, ¿no? Los objetivos buscados. Pero muchas veces, y sobre todo para las cuestiones más complejas, que son más difíciles de entender y de comprender, los resultados tienden a alejarse de lo que estamos buscando, de modo tal que podremos decir que no alcanzamos lo que estamos buscando. Cuando ocurre eso, cuando llevamos adelante una serie de acciones que arrojan unos resultados que no son los que estamos buscando, normalmente volvemos a tratar de replantear, a veces repetimos de manera muy insistente, digamos, las mismas acciones, las mismas estrategias, pensando que algo debería cambiar para obtener estos resultados que no estamos logrando, pero otras veces logramos hacer una cierta reconfiguración de esas acciones, ¿no? Es como que reelaboramos, a veces en parte, quizás otras veces un poco más profundamente, estas estrategias. Lo paradójico que puede resultar aquí que para muchos problemas, insisto, para muchos fenómenos de carácter muy complejo, hemos mencionado algunos en los videos anteriores, este ciclo, este bucle, como aparece aquí, tiende a reiterarse, a reforzarse, ¿no? Es decir, cambiamos algunas acciones, pero los resultados no nos llevan a donde estamos esperando llegar, sino muy por el contrario, es como que nos van profundizando, digamos, este proceso, ¿no? Podríamos decir, de no logro de los objetivos, ¿no? A esto se denomina, en términos sistémicos, aprendizaje de un bucle, ¿no? Este bucle es este ciclo que está aquí, ¿no? Donde nosotros muchas veces quedamos como atrapados, ¿no? en este circuito, ¿no? En donde vamos y volvemos de una manera continua. Bien, esta es una de las características que tiene el pensamiento de los humanos, en donde podríamos decir que, bueno, justamente hemos desarrollado una cierta habilidad para poder hacer este ejercicio. Muchas veces podemos obtener resultados que son los esperados, pero insisto, para las cuestiones más complejas es difícil que así sea, ¿no? Y tal vez esa sea una de las explicaciones que nosotros podríamos tener en cuenta a la hora de responder por qué, después de tantas acciones y de tantos esfuerzos, muchos problemas, sobre todo problemas que tienen que ver con fenómenos de carácter social, siguen estando muy presentes. Bien, frente a eso, aparece este otro esquema, esto que se denomina aprendizaje de doble bucle. Es decir, somos bastante buenos para circular en este primer bucle, pero tenemos bastantes dificultades para poder alejarnos, tomar una cierta distancia y poder repensar estas estrategias desde otro punto de vista. Es decir, tenemos bastantes dificultades para poder repensar, evaluar, analizar y eventualmente modificar los modelos mentales que son los que en definitiva van a dar lugar al surgimiento o al planteo de esas estrategias que nos van a conducir a eventualmente los resultados que alcanzamos. Bien. Entonces, aquí aparece una cuestión bien importante respecto de los modelos mentales que tiene que ver con el rol que tienen en las acciones, en la configuración de las acciones que llevamos adelante. Y en las dificultades que todos, algunos más y otros menos naturalmente, pero en general todos tenemos para poder hacer este proceso, este segundo bucle, de modo tal de llegar a analizar y evaluar, digamos, la pertinencia, la adecuación del modelo mental o de los modelos mentales que estamos utilizando para definir las acciones que proponemos llevar adelante. Bien. Bueno, de esto se va a tratar entonces el pensamiento sistémico, ¿no? En este sentido, aquí aparece más claramente la importancia que tienen estos modelos mentales y la necesidad, ¿no?, de tratar de, cuando los resultados no aparecen, tener la capacidad de reevaluarlos y repensarlos, ¿no? Este es un ejemplo muy sencillo, posiblemente algunos de ustedes lo conozcan, pero tiene como objetivo principal mostrar cómo muchas veces los modelos mentales que tenemos plantean una serie de restricciones
que inhiben o dificultan notoriamente la obtención de los resultados, ¿no? Fíjense, ustedes pueden observar aquí, hay 9 puntos que están distribuidos de una forma ordenada, 9 puntos que conforman una cierta imagen, ¿no? El juego es el siguiente, miren, tienen que unir estos 9 puntos con 4 líneas rectas, en este caso diríamos sin levantar el cursor de la pantalla, o si ustedes lo hacen sobre una hoja de papel, sin levantar el papel, el lápiz del papel. Bien, bueno, este es el planteo, fíjense, reitero de nuevo las consignas o la consigna. ¿Cómo se vinculan estos 9 puntos utilizando 4 líneas rectas sin levantar el lápiz del papel? Bueno, si hubiéramos estado en un ejercicio áulico, hubiéramos tomado un tiempo para ver qué respuesta va planteando cada uno de ustedes, ¿no? Bueno, no lo podemos hacer aquí por razones que son evidentes. No obstante lo cual, yo quiero comentarles que este juego mental, este desafío, es bastante difícil de resolver, ¿no? Son muy pocas las personas que realmente pueden resolverlo en un primer intento, porque casi todos enfrentamos el mismo tipo de restricciones, ¿no? Son un conjunto de restricciones autoimpuestas que descansan en nuestro modelo mental y que normalmente inhiben la posibilidad de encontrar una solución. Cuando uno intenta encontrar una solución dentro del marco, ¿no? Este límite planteado por este cuadrado aquí que definen estos círculos externos, este problema no tiene ninguna solución, ¿no? Y la razón por la cual nosotros nos cuesta tanto encontrar la solución, insisto, a este problema es porque tendemos a buscar la manera de vincular esos 4 líneas rectas, estos puntos utilizando esas 4 líneas rectas dentro de este marco, ¿no? Ahora fíjense dónde está la solución. Aquí tenemos una primera línea, aquí tenemos una segunda línea, aquí una tercera y aquí una cuarta. Como resulta evidente, este problema tiene solución, pero la solución está fuera de este marco, ¿no? Que inicialmente nosotros tomamos como referencia. Si nosotros somos capaces de descubrir eso y salimos del marco, vemos que el problema se soluciona, entre comillas, fácilmente, ¿no? Bien, esta restricción autoimpuesta no estaba presente en las consignas o en la consigna. Fíjense que, recuerdo una vez más, la consigna decía cómo unir estos 9 puntos con 4 líneas rectas sin levantar el lápiz del papel. Pero en ningún momento decía que debía estar inscripto dentro de este, podríamos decir, límite externo de esta figura. Sin embargo, insisto, todos o la mayoría nos encontramos con muchas dificultades para resolver este problema porque nuestro modelo mental, en función de esta imagen, nos induce a pensar que esa solución debe estar dada dentro del marco de ese límite externo, de ese cuadrado que están configurando allí estos 9 puntos, ¿no? Bueno, algo que claramente no es, porque no está presente en esa consigna, ¿no? Bueno, uno podría, a partir de este juego, o de este ejercicio de carácter, si quiere, más bien lúdico, podría perfectamente plantearse una serie de preguntas, ¿no? Y hacer una analogía, ¿no?, entre este juego, este desafío, y las dificultades que nosotros tenemos para enfrentar y resolver problemas en la vida real, ¿no? Y allí podríamos legítimamente, creo, preguntarnos en qué medida la dificultad para encontrar las soluciones a los problemas que estamos buscando no están relacionadas con restricciones que nos autoimponemos, que no están presentes en la realidad, sino que sencillamente forman parte del modelo mental o los modelos mentales que nosotros utilizamos para tratar de abordar esa realidad, ¿no? Bueno, se los planteo para que ustedes lo reflexionen. Yo personalmente creo que hay una relación bastante estrecha, creo que tiene mucho que ver, pero me parece que es una cuestión que deberíamos reflexionar, sobre la cual habría que reflexionar individualmente. Bien, miren, esta es otra posibilidad. No hay una única forma de solucionar el problema. Esta es una imagen tomada de un libro de uno de los referentes en el campo del pensamiento sistémico, que se llamó Russell Ackoff, ¿no? Ya lo vamos a ver en otro video de esta misma semana, ¿no? Cuando hagamos un pequeño repaso, digamos, de la historia de la evolución del pensamiento sistémico. Bueno, pero él lo plantea en uno de sus libros y señala de una manera muy creativa. Russell Ackoff era, entre otras cosas, arquitecto, ¿no? Y dice, miren, bueno, si yo pongo estos 9 puntos, como ustedes están allí, y pliego el papel, fíjense que aquí está pegado, ¿no?, aquí en este vértice estaría esta línea de puntos que ustedes ven allí.
podría sencillamente hacer coincidir esta línea con esta línea de puntos, como está aquí, y con un marcador grueso, hacer una traza de modo tal que cuando yo vuelvo a desplegar el papel, me queda planteado allí estos 3 puntos, y estos 3 puntos han quedado vinculados por la misma línea, a pesar de que aquí aparece como desdoblado. Bien, por eso fíjense que aquí aparece el número 1 y el número 1. Bueno, ahora yo tengo más libertad para hacerlo, porque sencillamente hago una segunda línea, una tercera línea y una cuarta línea, y puedo solucionar este problema de una manera, podríamos decir, distinta a la anterior, igualmente creativa, pero que parte también de un poco el cuestionamiento de ese primer modelo mental que nos deja aprisionados en esa dificultad de encontrar la solución. Y aquí hay una todavía, si se quiere, más audaz o tal vez ingeniosa. Ya no se pliega una sola vez el papel, sino que fíjense que tiene 2 pliegues y hace coincidir las 3 hileras de puntos sobre la misma línea. Y en este caso, bastaría con una sola traza, con una sola línea, que sea un marcador con punta suficientemente gruesa para, al desplegar el papel, encontrar que están todos los puntos vinculados con estas 3 líneas. ¿Sí? Como lo podremos completar de una forma bastante más sencilla. Bien, insisto con que creo que la pedagogía de este desafío, de este juego, está en ayudarnos a entender el rol que tienen los modelos mentales en muchas veces la inhibición que enfrentamos, las dificultades que enfrentamos para poder solucionar problemas, ¿no? Porque nos dejan constreñidos en un campo de actuación que muchas veces es el inadecuado, ¿no? El incorrecto. Uno podría decir entonces que muchos problemas de los que enfrentamos en el mundo real tal vez no puedan ser resueltos por estas restricciones autoimpuestas, ¿no? Y que están directamente relacionadas con los modelos mentales que utilizamos. Por eso, si nosotros logramos identificarlos, a esas restricciones, identificar las debilidades de esos modelos mentales y reconfigurarlos, eliminar esas restricciones, es razonable pensar que el abanico de posibilidades de abordaje y solución de esos problemas o de esos fenómenos se multiplicaría, crecería significativamente. Posiblemente aquello que nos resulta tan difícil finalmente resolver encontraría posibilidades, como digo, de ser abordado y resuelto. Bien, desde el pensamiento sistémico se propone adoptar una perspectiva de mayor alcance, ¿no? De algún modo como lo que estaba señalando al principio, ¿no? Para abordar fenómenos sociales, básicamente visualizando, por un lado, las interrelaciones que existen entre los factores y los elementos que componen esa realidad, ¿no? Estos fenómenos, ¿no? Estos problemas, si los ponemos en términos de problema, pueden ser también oportunidades, como dije anteriormente, y los ciclos de retroalimentación que tienen lugar en la dinámica de los mismos. Este va a ser una cuestión muy importante que va a estar presente desde los orígenes del pensamiento sistémico, lo vamos a ver en el próximo video, esta idea de ciclo de retroalimentación, hoy posiblemente omnipresente o muy ubicua en un montón de factores, sobre todo dispositivos tecnológicos que se utilizan a veces en el hogar, o en nuestra casa, o en nuestra vivienda, pero que también están presentes en los fenómenos de carácter social, ¿no? De modo tal que hacer ese esfuerzo por identificar la relación entre los factores que componen ese fenómeno y al mismo tiempo identificar cuáles son los ciclos de retroalimentación que le otorgan una cierta dinámica a esos fenómenos va a ser uno de los elementos importantes que se va a aportar desde el pensamiento sistémico. El punto está en que la utilidad de este abordaje, la utilidad de las herramientas y las metodologías y el lenguaje del pensamiento sistémico nos ayuda mucho porque los humanos no nos encontramos particularmente entrenados para poder identificar estos ciclos de retroalimentación. Tenemos muchas dificultades para poder percibirlos, para poder entenderlos, ¿sí? Y mucho más todavía cuando estos ciclos implican la presencia de una multiplicidad de variables y de factores que en un proceso largo a veces se vinculan unos a otros, ¿no? De modo tal que la perspectiva sistémica nos ayuda a tomar conciencia, por un lado, de la existencia de estas relaciones, que vamos a ver más adelante, son de carácter no lineal, ¿no? Y esto va a tener una consecuencia muy importante en la dinámica de los sistemas y estos procesos de retroalimentación a los que estoy haciendo referencia. Por esta razón, se afirma que esta perspectiva, la perspectiva sistémica, es mucho más adecuada para analizar fenómenos sociales
en la medida en la cual los fenómenos sociales y los problemas que enfrentamos son en sí mismos sistémicos, ¿eh? Y no son agregados o conglomerados de factores que de algún modo se apilan, ¿no? Y que no mantienen, se apilan unos a otros, se apilan entre sí, se amontonan, podríamos decir, y no tienen relación, ¿no? De eso no se trata en la realidad. La realidad se trata de los fenómenos y problemas que enfrentamos de, insisto, factores que están relacionados. A veces es muy difícil entender el tipo de relación que tienen, ¿no? Es muy difícil de parametrizar, entendiendo por parametrizar esta idea de, bueno, poder asignarle, digamos, algún valor que nos permita estimarlo y cuantificarlo, ¿no? Pero básicamente es una cuestión central para poder avanzar en la comprensión y análisis de los mismos. Bien. Esta es una imagen que intenta reflejar la manera en la cual eventualmente operamos en el mundo real, ¿no? Es decir, tomamos decisiones, ¿no? Esas decisiones se manifiestan luego en acciones cuando las llevamos a la práctica, acciones que pueden ser más o menos complejas, que pueden adoptar el formato, digamos, de movidas individuales o acciones de carácter más estratégico que están integrándose entre sí, ¿no? Y que luego, bueno, de llevarlas a la práctica, generan, ¿no?, un fenómeno de retroalimentación en la medida en la cual, bueno, tenemos un retorno de eso, ¿no? A veces ese retorno se manifiesta en información, percibimos que dimos en el blanco o no, de que acertamos, de que nos acercamos mucho, poco, nada a los objetivos que estamos buscando. A veces la retroalimentación se manifiesta en otros términos, en términos de energía, pero todo esto lleva mucho tiempo, ¿no? A veces esos ciclos de retroalimentación en el mundo real llevan semanas, meses o años, ¿no? De modo tal que uno podría decir que situaciones que vivimos en el presente, en mucho y en gran medida, serían algo así como el resultado de las acciones que tal vez se tomaron, de las decisiones que se tomaron muchos años atrás, a veces décadas, y que como consecuencia de estos procesos de retroalimentación de largo alcance, están oficiando, digamos, como un eco que viene del pasado y se hace presente en la actualidad. Bueno, esto es lo que ocurre en el mundo real. Y esto es lo que nos dificulta a nosotros, los humanos, mucho la toma de decisiones. Porque cuanto más largos son estos ciclos de retroalimentación, cuanto más tiempo lleva para que se hagan presentes, nos resulta mucho más difícil poder asociarlos a las decisiones tomadas, ¿no? De modo tal que desvinculamos los efectos que percibimos en el presente de las acciones tomadas en el pasado. Este desacople entre acciones y efectos, entre causas y efectos, conspira contra la posibilidad de tomar mejores decisiones, porque al no entender la presencia de estos ciclos, actuamos como que no existieran. Sin embargo, están presentes en ese mundo real. Bueno, lo que se propone en el análisis sistémico es un poco lo que se refleja en la imagen que está abajo, ¿no? Podemos tratar de recrear, reproducir en alguna medida, ¿no?, lo que ocurre en el mundo real, ¿no?, a través de la construcción de este mundo virtual, ¿no? Aquí quizás esta expresión de jugar no sea la más adecuada, pero básicamente lo que quiere señalar es que podemos construir un mundo virtual, ¿no? Ese mundo virtual es el mundo que nos permite representar los sistemas y es obtener resultados a partir de ellos, simulando el comportamiento a través de los sistemas de lo que ocurre en el mundo real. De modo tal que nosotros podríamos mejorar, digamos, nuestra capacidad de comprensión de la incidencia que tendrían nuestras acciones en el mundo real trabajando en este mundo virtual. Porque podríamos mucho más rápidamente poder analizar y ponderar el efecto que tienen las acciones que llevamos adelante. Y a través de esa ponderación poder mejorar, digamos, nuestra capacidad de incidencia. De modo tal que cuando efectivamente las llevemos a cabo en el mundo real, tengamos, por incompleto que sea, pero tengamos alguna visión previa, alguna vista previa, digamos, de lo que efectivamente va a ocurrir cuando llevemos adelante acciones en el mundo real. Estas dobles rayitas que están aquí, que es parte del lenguaje sistémico, lo vamos a ver un poquito más adelante en el curso, hacen referencia a la existencia de lo que se denominan retardos temporales. Los retardos temporales hacen mención al periodo de tiempo que transcurre entre la toma de una acción, la materialización de una acción y el momento en el que se hacen evidentes los resultados de esa acción. Bueno, sobre esto vamos a abundar más adelante porque, insisto, forma parte del lenguaje sistémico, forma parte del herramental de análisis y es una cuestión que va a ser importante tener en cuenta. Pero ahora me parecía importante enfatizar este aspecto, ¿no?
una de las características del pensamiento, del análisis sistémico, que básicamente está relacionado con esta posibilidad de construir, digamos, mundos virtuales, que son una representación esquemática incompleta, pero aún así útil de este mundo real para poder avanzar en el proceso de comprensión del impacto que tendrían las acciones que podríamos llevar adelante, o que pretendemos llevar adelante. Bien. El punto está en que este tipo de análisis nos permiten, como se señala aquí, ir de la superficie de lo que nosotros percibimos en el mundo real hacia las profundidades de lo que realmente ocurre. A la derecha ustedes pueden ver esta imagen, este modelo del iceberg o modelo del témpano de hielo, que representa bastante bien lo que ocurre en el mundo real. Nosotros, en definitiva, vivimos en un mundo de eventos, ¿no? Fíjense, esta es la parte que está por sobre la superficie, ¿no? del agua, de este témpano de hielo. Esto es lo visible. Sin embargo, lo visible está claro que es bastante menos que lo que está por debajo del nivel de flotación que nosotros no podemos percibir, ¿no? Bueno, nosotros de algún modo nos enfrentamos a un mundo que tiene características bastante parecidas a las que refleja esta imagen, ¿no? Vivimos en un mundo de eventos, ¿no? Nosotros no conocemos lo que es la inseguridad, ¿no? Eventualmente nos asaltaron, lo presenciamos, o algún familiar nuestro, o algún amigo, digamos, tuvo un evento, ¿no? Caracterizó por un robo, un arrebato, o tal vez algo más violento, ¿no? Pero bueno, como ocurre en muchos eventos, a veces iguales, otros parecidos, tendemos a integrarlos y elaborar una cierta interpretación de lo que constituye la razón por la cual esos eventos se manifiestan. Y esa es la explicación que nosotros le damos, ¿no? Eso es lo que constituye para cada uno de nosotros el problema. Bien, claramente hay una serie de factores que están relacionados con esos eventos que no están presentes en el análisis que estamos realizando, ¿no? El punto está en que todos y en todo momento vivimos en un mundo de eventos, y es a partir de esos eventos individuales. Yo puse sencillamente este ejemplo de la inseguridad para hacer una referencia, podremos haber puesto cualquier otro, pero digo, es a partir de estos eventos individuales que nosotros construimos una interpretación de lo que ocurre en el mundo real. Sin embargo, desde la perspectiva sistémica se plantea un análisis un poco más completo y sofisticado, porque en definitiva estos eventos, cuando uno los analiza en conjunto, conforman patrones de comportamiento. Estos patrones de comportamiento se hacen evidentes a medida que uno puede representar, digamos, y analizar la sucesión de eventos en el tiempo y en el espacio. Pero los patrones de comportamiento son el resultado de una cierta estructura que tienen los sistemas. Distintas estructuras del sistema van a dar lugar a distintos patrones de comportamiento, y distintos patrones de comportamiento van a hacer evidentes distintos tipos de eventos. En última instancia, esta estructura del sistema y la capacidad de interpretarla va a ser una función de los modelos mentales que nosotros tengamos. Es decir, que en última instancia van a ser nuestros modelos mentales los que van a terminar incidiendo en la estructura que tenga el sistema. La estructura del sistema va a dar lugar a un cierto emergente de patrones de comportamiento, y estos patrones van a hacer que sean evidentes cierto tipo de eventos, ¿no? Cuando nosotros analizamos el mundo que nos rodea desde una perspectiva más lineal, si se quiere, y no sistémica, hacemos una interpretación bastante acotada y bastante desarticulada de estos eventos, ¿no? Y nos resulta bastante difícil, ¿no?, hacer esta asociación entre eventos, patrones, estructura y modelos mentales. Sin embargo, como les dije, el pensamiento sistémico plantea un análisis muy importante del rol que tienen los modelos mentales, que en esta imagen se hace bastante más evidente, ¿no? Si nosotros encontramos la manera de bucear, ¿no?, ese ciclo de aprendizaje de doble bucle, de bucear, ¿no?, hasta nuestros modelos mentales, es posible que allí podamos descubrir, ¿no?, la razón por la cual en gran medida los sistemas tienen la estructura que manifiestan. Aquí hay tres particularmente principios que va a ser importante que ustedes comprendan y recuerden, ¿no?, y que acompañen esto del pensamiento sistémico, ¿no? Algunos seguramente son conocidos, otros posiblemente no, pero la idea es que
podamos entenderlos, presentarlos y entenderlos de modo tal que ustedes puedan luego aplicarlos, ¿no? Parte del ejercicio que tienen que hacer en los trabajos prácticos y en la monografía final va a ser echar mano de una referencia concreta, digamos, de, entre otras cosas, estos principios, ¿no? Bueno, por un lado, algo que es bastante mencionado y seguramente ustedes lo han escuchado, el todo es más que la suma de las partes, ¿no? Esto es lo que se denomina en términos sistémicos sinergia, ¿no? Sinergia hace referencia a la cooperación muchas veces o la unión de fuerzas, ¿no? A este comportamiento de un colectivo que no se explica solamente por la integración de cada una de las partes, sino que, sobre todo, por la manera que se relacionan esas partes entre sí, por el tipo de vínculo que tienen esas partes, ¿no? Yo aquí lo he acompañado con esta imagen que hace referencia a este es un elefante, esta es una fábula. He encontrado distintos tipos de referencias históricas a la fábula. La más antigua aparentemente sería que es una fábula sufí del Medio Oriente. Estos que están alrededor del elefante son un conjunto de ciegos de nacimiento, de modo tal que ninguno de ellos ha visto jamás un elefante, pero cuando son convocados para que den cuenta de qué es un elefante, cada uno, como está ciego, toca una parte distinta. La cola, la pata, la panza, podemos decir, los colmillos, la oreja, y hace una descripción completamente diferente del resto de lo que es un elefante. Dice el elefante, tocándolo, se parece a una serpiente, ¿no? Porque claro, toca una parte que es, entre comillas, podríamos decir un poco más parecida a una serpiente. El que le toca la pata dice, no, tiene la rugosidad de un árbol, de modo tal que el elefante debe ser como un árbol, ¿no? El que toca el colmillo dice, no, el elefante tiene las características de una lanza, así que debe tener la forma de una lanza. Bueno, y así sucesivamente. El punto está que ninguno de ellos, como jamás vio un elefante, puede componer la imagen del elefante adecuadamente. Sin embargo, si de algún modo encontraron la forma de integrar esas percepciones y perspectivas parciales, podrían aproximarse, quizás no a una representación completa de lo que es un elefante, pero sí a una imagen un poco más parecida. Bueno, esta asociación me parece que es pertinente porque nosotros actuamos en el mundo real como los ciegos, ¿no? Insisto, ninguno de nosotros enfrenta la pobreza o la inseguridad o el deterioro económico. Enfrentamos eventos que hacen visible estos fenómenos que son claramente negativos porque nos afectan de manera directa, pero que luego tratamos de explicar construyendo una cierta interpretación del problema. De modo tal que el desafío está en poder salir de esa situación, salir del punto en el cual se encuentra cada uno de estos ciegos en esa imagen, para poder avanzar en la construcción de una representación más articulada y más adecuada de cada uno de estos fenómenos, ¿no? Claramente, el elefante es mucho más, digamos, que los elementos que están presentes allí en lo que cada uno de ellos siente, ¿no? Bueno, un segundo principio está relacionado con esto que se denominan procesos de retroalimentación, que acabamos de mencionar, ¿no? Bien, estos procesos de retroalimentación tienden a estar presentes en todos los fenómenos, ¿no? Y básicamente hacen referencia a una serie de encadenamientos que se dan entre factores o variables que van vinculándose unos con otros hasta que en algún punto, como muestra esta imagen, vuelven al punto o al lugar de origen. Esta imagen tiene este hombre que está mirándolos, podremos decir, está de espalda, ¿no?, a este conjunto de piezas que parecen como que fueran un dominó. Él desarrolla una acción hacia su izquierda, toca esta pieza y esto comienza a poner en marcha este proceso, un proceso en donde cada una de estas piezas va a ir incidiendo sobre la siguiente, de modo tal que las va a ir volcando. Y en algún momento, paradójicamente, quizás para la reflexión de este individuo, va a aparecer una reacción por un lugar menos esperado, porque él accionó sobre la izquierda. Posiblemente nunca imagine que va a venir por su derecha, digamos. Aquello que en el mejor de los casos lo va a golpear y en el peor de los casos va a tener una consecuencia más negativa, ¿no? Pero bueno, lo que me parece que está reflejando esta imagen es esta invisibilidad que tiene este proceso, este ciclo para él, ¿no? Y posiblemente la sorpresa de esperar que si él accionó por la izquierda, la respuesta deba venir por ese mismo lugar, ¿no? Bueno, a nosotros nos pasa algo parecido con los ciclos de retroalimentación, ¿no? Estos ciclos de retroalimentación son invisibles, ¿no?, al igual que lo es para este hombre en esta imagen. No los podemos ver
y nos parecen que son lejanos y eventualmente que va a ser muy difícil que estén presentes. Nos cuesta identificarlos, ¿no? Pero al mismo tiempo tiende a que nosotros no asociemos, digamos, la posibilidad de que emerja un resultado por lugares que eventualmente no esperamos. Bueno, esto va a ser otro de los elementos importantes que van a formar parte de estos análisis sistémicos, ¿no? Porque, como digo, la realidad y los fenómenos sociales están plagados de ciclos de retroalimentación, que se inciden mutuamente, ¿no? Que se vinculan quizás de una forma muy enmarañada, ¿no? Y que nos resulta extraordinariamente difícil percibir y comprender. Y al mismo tiempo poder estimar, digamos, ¿no? El periodo de tiempo que eventualmente demandaría para alguno de ellos, pero que claramente están presentes y que inciden, ¿no? En cada una de las realidades que enfrentamos, ¿no? Bueno, y el tercer principio está relacionado con esto que se afirma aquí, ¿no? Que la estructura del sistema determina su comportamiento, ¿no? Está remarcado este término en rojo, no es casual, ¿no? Me pareció que era importante enfatizarlo, porque quizás sea una de las cuestiones más importantes vinculadas, fíjense, esto que estaba señalando recién, en este modelo del iceberg, ¿no? En donde la estructura condicionaba los patrones y eran los patrones los que terminaban eventualmente dando lugar a esos eventos, ¿no? Bueno, fíjense que aquí esto es un resorte elástico. Este es un juego que tuvo bastante difusión, podríamos decir, en los 80 y en los 90. La verdad que no sé cómo es el nombre en español, en inglés es Skinsky, ¿no? Y bueno, esto uno podía jugar con esto. Imaginen que yo lo tomo con mis dos manos, pongo una mano abajo, aquí abajo, y arriba lo tomo con la parte superior, ¿no? Y lo hago mover, efectivamente. Eventualmente, si yo saco la mano en la que está apoyado, va a comenzar a oscilar, ¿no? Se va a estirar, va a comenzar a oscilar y va a llegar a un determinado punto en donde va a dejar de oscilar, cuando alcance su máximo estiramiento, ¿no? Es decir, que mi acción fue sencillamente tomarlo con la mano superior, colocar la mano inferior para contenerlo y correr la mano que estaba abajo para ver qué ocurría con ese dispositivo. Si yo hago exactamente lo mismo con la caja en la que está este dispositivo, ¿no? Tomo la caja, la parte superior lo tomo con mi mano superior, pongo la mano inferior para tomarlo y quito la mano, la caja no va a oscilar. Yo actúo del mismo modo. La perturbación a la que fue sometido el sistema fue exactamente la misma, ¿no? El corrimiento de la mano que estaba en la parte de abajo. Sin embargo, la respuesta de cada uno de los sistemas fue diferente. Y la razón por la cual fue diferente esa respuesta está directamente relacionada con la estructura del sistema, ¿no? En este caso una estructura helicoidal que permite ese movimiento oscilatorio y en este otro caso una estructura que inhibe cualquier posibilidad de movimiento oscilatorio, ¿no? De modo tal que distintos sistemas reaccionan de forma diferente ante la misma perturbación. De modo tal que, como afirma este principio, la estructura del sistema va a terminar determinando el comportamiento del sistema. Esto que es fácil de percibir en este ejemplo muy sencillo, me parece que también debería ayudarnos a reflexionar sobre la manera en la cual distintos tipos de acciones generan o producen diferentes resultados en distintos contextos. Básicamente porque contextos políticos, culturales e históricos, digo, básicamente porque hay distintos sistemas que están presentes. Lo que funciona y genera un cierto resultado en un determinado sistema es altamente probable que no genere el mismo resultado en otro sistema, ¿no? Sin embargo, insisto, como nosotros no tendemos a considerar las características de la estructura del sistema, tendemos a obviar, ¿no?, esto como un elemento que no existe, ¿no? Pero el mundo real sí está presente y desde la perspectiva sistémica nos ayuda a analizar este fenómeno. Bien, lo que convierte, esto es una cuestión importante también, ¿no?, que lo que convierte un conjunto de elementos en un sistema es la existencia de una cierta estructura, es decir, relaciones entre los elementos que están presentes en ese sistema, ¿no? Insisto con que el mero amontonamiento no conforma un sistema, ¿no? Para que haya un sistema debe haber un conjunto de vínculos, ¿no? Porque esos vínculos van a llevar a que cualquier acción sobre alguno de los componentes del sistema repercuta, si no en todos, sí en algunos otros componentes de este sistema, y ponga en marcha, digamos, a través de estos procesos de retroalimentación, una serie de ciclos que le van a otorgar al sistema una determinada dinámica. Por otra parte,
es importante tener en cuenta que todo sistema interactúa con el entorno en el cual está inscrito, ¿no? Y que forma parte, como habíamos dicho, de un sistema mayor, ¿no? Recuerden que habíamos hecho referencia a esa imagen de estas muñecas rusas, mamushkas, ¿eh? Que van como escondidas una dentro de otra, ¿no? Bueno, esa imagen yo creo que es una buena imagen para no olvidarnos de que todo sistema forma parte de un sistema mayor al que incide y por el cual es incidido, ¿no? Y está integrado, ¿no? Eventualmente por uno o muchos sistemas de alcance menor, a los que incide y por los cuales también va a ser incidido. Bien, el sistema puede ser limitado, como dije recién, puede ser puesto en movimiento, puede ser activado, pero la respuesta a estas fuerzas va a ser un elemento característico del propio sistema, ¿no? Que va a tener que ver con la estructura, ¿no? Por eso es muy importante recordar que la relevancia que tiene la estructura del sistema a la hora de generar un cierto resultado va a ser determinante. Hay un ejemplo bien interesante que cuenta Rolando García en el video que ustedes tienen para ver allí en el aula virtual, donde él hace una mención a el análisis que hizo de las grandes sequías que se produjeron en el África a lo largo de todo el siglo XX. En ese momento el análisis él lo hizo en la década de los años 70 del siglo XX, y cómo paradójicamente, a pesar de que a principios del siglo XX se habían producido unas sequías mucho más intensas y mucho más dramáticas que las que estaban ocurriendo en la década de los 70, el impacto que había tenido en las comunidades había sido paradójicamente menor. Y él asigna este menor impacto a una mayor capacidad de resiliencia de las comunidades que habitaban en ese momento. Y esa mayor capacidad de resiliencia, es decir, esa capacidad de respuesta, estaba directamente vinculada con la estructura que tenían las comunidades, más bien a principios del siglo XX. De modo tal que hace una referencia directa, García, a la manera en la cual este principio uno puede visualizarlo en un hecho histórico sumamente relevante. Bueno, como dijimos, esto va a llevar a que el mismo evento, la misma perturbación aplicada a un sistema diferente genere, ¿no? Como estoy diciendo, resultados diferentes. ¿No? Algunos ejemplos, ustedes pueden agregar otros más, que ayudan a entender este concepto. Por un lado, fíjense, esto puede parecer todo bastante paradójico y contradictorio, pero me parece que es interpelador, ¿no? Los competidores raramente causan la pérdida de mercado de una empresa. Pueden reducir las ventajas de dicha empresa, pero esta compañía en parte crea su propia pérdida debido a las decisiones que toman sus directivos. Bueno, esto efectivamente así es, ¿no? Quizás el ejemplo más cercano que nosotros tenemos para reflexionar sobre esta afirmación es Sancor, ¿no? Sancor, que es una empresa cooperativa que llegó a tener una predominancia, digamos, muy importante en el mercado lácteo, bueno, como consecuencia de muchas malas decisiones que fueron tomando sus directivos, quedó al borde de la quiebra hace unos pocos años, ¿no? Y básicamente tuvo que ser casi como que desguazada, ¿no? Bueno, y eso no tuvo tanto que ver con el desempeño de los competidores, que claramente fueron ganando porciones de mercado, sino con las malas decisiones que se tomaron al interior de la empresa, ¿no? Y esto tiene que ver con la estructura, ¿no?, de mando, con la estructura en la cual se relacionan no solamente elementos físicos, sino también gerenciales en el ámbito de la empresa. Esta quizás la sentimos más cercana. La gripe no nos ataca. Nosotros creamos las condiciones para que avancen nuestros organismos. Claro, nuestro sistema inmune está permanentemente disponible, digamos, atento, alerta, para tratar de protegernos contra las agresiones que recibimos de agentes patógenos diversos, ¿no? Cuando nosotros, por distintas cuestiones, quizás por estrés, ¿no?, por sobrecarga laboral, por problemas inevitables que enfrentamos en la vida, referidos a alguna situación familiar inmanejable, quizás por mala alimentación, quizás por sedentarismo, incidimos en la capacidad de respuesta que tiene el sistema inmune, bueno, lo que eventualmente no hubiera significado nada frente a la posibilidad de tomar una gripe, pescarnos una gripe, puede transformarse en algo bastante más dramático, bastante más intenso. De modo tal que
esa perturbación, ese agente externo que está como el acecho, digamos, eventualmente agrediéndonos, no va a generar siempre el mismo resultado, ¿no? Va a ser una función de las condiciones en las cuales se encuentre mi sistema inmune para generar la respuesta adecuada o no que me permita protegerme, ¿no? De nuevo, es la estructura del sistema la que termina generando, digamos, la respuesta frente al mismo hecho, al mismo evento, a la misma perturbación, ¿no? Finalmente, la adicción a las drogas no se debe solo a errores del drogadicto, ¿no? Es a través de la comprensión de la adicción como parte de un amplio conjunto de influencias y factores sociales que se puede abordar esta problemática, ¿no? Es la misma lógica de lo que estamos señalando anteriormente, ¿no? Hay una serie de cuestiones que tienen que ver con la manera en la cual se gestionan, se deciden, ¿no? Estos factores que son o no considerados, factores de carácter ambiental, factores de carácter económico, factores de carácter social, ¿no? Y de distinto tipo que eventualmente generan, ¿no?, un marco de condiciones más o menos propicio para la multiplicación de adicciones de distinto tipo, ¿no?, que luego claramente tienen enormes problemas, no solamente para los individuos que tienen que enfrentar esta realidad, para sus familiares, sino para el resto de la sociedad, ¿no?, que también van a verse afectados, lamentablemente, negativamente, ¿no? Bueno, estos son algunos ejemplos, insisto, ustedes pueden poner otros, pero hacen referencia, digamos, básicamente a la manera en la cual la estructura incide, ¿no?, en el comportamiento del sistema.